Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues ya martes, hoy 17 de diciembre y creo que como sabemos ya se acercan muchas fiestas o ya las estamos teniendo también, pero bueno, vienen las fiestas que ya son de para cerrar este año, las fiestas de diciembre y pues espero que estén sanos, que estén conscientes, sobre todo en estas fechas que nos corresponde celebrar pues muchas festividades, como dije, y pues los saludo con alegría y bienvenidos a este programa Camino con Corazón, una charla con Eva Zipacli, donde estamos hablando de salud. Fíjense qué bonito, sigue siendo un tema muy bonito para mí. Y les decía, en estas festividades, estar conscientes de lo que vamos a comer o de lo que estamos comiendo. Así que bueno, pues hoy el tema es tipos de alimentos, justamente porque comemos de todo. Comemos, o sea, yo ahora veo bastante comida y creo que ha aumentado ese tipo de preparaciones, muchas combinaciones, por cierto, inclusive en los colegios, en las escuelas veo bastante preparación de alimentos que antes yo no conocía. La verdad, porque era como más simple y ahora veo de verdad que sabe rico, pero también hay que saber qué es lo que estamos comiendo. Por eso hoy es ese tema tan importante, porque también de eso depende de la salud. Hemos estado hablando de todo la salud, ¿no? Desde la alimentación, desde el cuerpo, cómo respirar o que la respiración es importante, que el cuerpo energético, el cuerpo emocional y el más que vemos es el cuerpo físico. Pero bueno, pues ya que estamos avanzando en los temas, entonces, pues todo esto que tenemos, que digamos que es nuestra maquinaria para estar aquí en este espacio, en este plano tridimensional, por cierto, de tercera dimensión, pues requerimos este cuerpo. Digo, a mí me encantaría que no fuera, porque no sé cómo sería, pero fíjense, pues tenemos este cuerpo y lo debemos de cuidar, porque si no, de otra manera, pues sí conocemos pues todos, o si no la mayoría, pues que tenemos, hay algunas afecciones de salud, ¿no? O sea, si no lo cuidamos. Entonces, ¿cuál es la intención? Es de conversar justamente, charlar de cómo podemos ir cuidando el cuerpo, cómo podemos ir recuperando, cómo recuperarlo, porque solamente depende de nosotros. Entonces, en este tipo de alimentos que hacemos, que preparamos, que comemos en el día a día, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es conveniente? A ver, quizá siempre hemos tenido incluso el apoyo de nutriólogos, el apoyo de los médicos, y a veces está bien porque pues vamos aprendiendo, pero aquí lo más importante también es en qué momentos además hacer ese tipo de alimentación, que eso también cuenta bastante. Y fíjense que estaba recordando que, por ejemplo, cuando en el día a día que tenemos, pues tenemos un tipo de alimentación que le llamamos normal, ¿no? Esa es la que más me interesa que conozcamos, porque aún así, aunque tengamos un tipo de alimentación normal, que la intención es de invitarlos a cambiar, de invitarlos a hacer una introspección, yo digo, o una reflexión de qué alimentos sí pudiéramos hacer un cambio y también de qué alimentos pues quizás está bien que los comamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las frutas, en el caso de las verduras, mucho está bien de las verduras. ¿Por qué? Porque no las comemos. En el caso de las verduras, pues quizá las cocemos, pero bueno, no hay muchas combinaciones, ¿no? En mi caso yo veo que estamos acostumbrados a comer, un ejemplo es una carne.
y le ponemos verduras. Las verduras generalmente son cocidas o al vapor. Vean, ahí está algo muy simple. Aún estamos comiendo verduras, pero no está tan condimentado. O sea, sabe rico, yo digo, sabe rico, ¿no? Cuando nos damos esa oportunidad de saborear, ahora sí que con el paladar, sentir, con el olfato, oler, o sea, de apreciar ese alimento. A mí me encantan mucho las verduras cocidas, o sea, simplemente así. Y observo, como les decía, en los platillos, aún así, aunque sean quizá tan combinados o tan exóticos, pero las verduras generalmente van cocidas, o sea, es muy poco. Si le ponemos es un aderezo, pero es mínimo. Y entonces, fíjense, ahí en los platillos estamos teniendo algo muy, muy, muy proteico, muy adecuado para el cuerpo. Podríamos hablar hasta de un postre. ¿Qué hacemos con los postres? Si son dulces, si son de frutas, si son, podría ser un smoothie o podría ser un cóctel de frutas. Todo eso cae en un parámetro de salud, ¿no? Es saludable, pero vamos con algunas cosas que pudieran ser más como más condimentadas, que ahí en ese punto, fíjese, cae todos los alimentos que requieren cocción. ¿Cuáles son? Empezando, es la carne. Es uno de los alimentos que no lo podemos comer crudo. Y en esta reflexión que hemos hecho, fíjense que es bien interesante porque los animales animales me refiero a los que están acostumbrados a comer la carne o a comer animales, porque es la cadena alimenticia. ¿Qué sucede? Digo, yo observo algo muy rápido así, es el gato se come a un ratón. Ya no todos actualmente, ¿no? Porque no les gusta. Pero ¿qué hace ahí el gato? O sea, se los come así, ¿sí? O sea, ¿han visto cómo se come? Digo, yo he visto que lo agarra, se lo lleva y bueno, ya supongo que después lo empieza a comer, lo empieza a quitarle, lo mata. Por supuesto, el animal muere, pero bueno, el ratón, y se lo empieza a comer así, ¿no? En partes. Y lo mismo sucede con los animales grandes, o sea, hablando podría ser un jaguar que se coma a una gacela o que se coma a un venado. ¿Cómo se lo come? En los documentales me encantaba, porque ahorita no he tenido mucha oportunidad por las actividades, pero me encanta ver esos documentales y o sea, a mí me impresiona, porque la naturaleza, dicen, es sabia, ¿no? Y cómo es el cuerpo en este caso del jaguar, la condición y todo para atrapar a su presa, ¿no? Cómo está perfectamente diseñado, y pues ahí es donde a mí me ha dado más como estas ganas de investigar, sí, justamente de documentarme, porque cómo hace esa caza, la presa, cómo hace para tener a ese alimento, porque para él es alimento, para mí pues es una gacela, es un venado, pero el león o el jaguar, un animal más grande que requiere de ese alimento, cómo caza a la presa, ¿no? Entonces, y ahí entra la introspección que les decía, porque lo agarra, lo hace su presa y empieza a comerlo, ¿no? Quizá todavía esté medio vivo, esté ensangrando, como esté, pero ya está siendo, pues en ese caso, está siendo alimento de otro ser vivo. Y ahí quizá entra mi reflexión, porque también de que, o sea, hay que respetarlo ahí, ¿no? Porque ya es algo que está para conservar, ¿no? Este ecosistema, conservar el planeta. Y no deja de sorprenderme, pero esa carne, cuando yo estoy haciendo reflexión, digo, yo no me la comería.
O sea, justamente así no me la comería. ¿Por qué? Porque una está, quizá que se sienta rico, digo, para los animales es rico porque está calientita, imagínense, es de un ser vivo, ¿no? Que estaba teniendo vida. Pero imagínense las garras, imagínense los colmillos, en este caso el animal que lo está comiendo, ¿no? Todo eso, yo ahora me puse en una ocasión a reflexionar. O sea, yo no me lo comería porque, en primer lugar, imagínense, ver la sangre, ver todo ese, yo creo que es un panorama no muy maravilloso o no muy hermoso, que inclusive significa, pues podría ser bueno, tristeza, cierta, para mí sería como cierta incompetencia de no poder hacer nada, pero les digo, respeta, ahora ya estoy consciente de que quiero respetar esa cadena. Pero ahí les digo que ahí entra mi reflexión porque entonces yo digo, bueno, si este animal se come al otro animal, es porque tiene las garras, tiene los colmillos para hacerlo. Así es, o sea, entonces acepto esa condición de vida, ¿no? Pero ¿qué sucede en el caso del hombre? Bueno, si estamos hablando de que come pescado, come pues lo que le llaman las carnes rojas, que ahí entra una vaca, ¿qué más pudiera entrar como carne roja? Bueno, el cerdo, pues ese ya le dicen carne también de cerdo. Ahí yo les decía que me entré en una introspección hace años, cuando yo conocí estos videos, estos documentales, y yo dije, bueno, yo no me podría comer así a una vaca. O sea, no tengo ni siquiera las manos y pues menos los colmillos para irme a comer a una vaca. Entonces, fíjense, ¿cómo es que eso que empecé a hacer esa reflexión, ¿no? Porque yo decía, si eso debo de comerlo, entonces debo de comerlo como es. Justamente así actuar como actúan les decía, de un león, ¿no? De un gato con el ratón. Y fue cuando dije, entonces es como un avance en mí de empezar a ver qué alimentos requería comer. Y dije, pues entonces la carne, por eso se cose, ¿no? Por eso se cose, porque pues justamente no me imagino un pedazo de carne llevármelo así. ¿Cómo sería? Aparte de que no tengo el cuerpo para ello, las manos, los colmillos, les decía. Entonces, ¿cómo me imaginaba comer esa carne? A lo mejor con las dos manos, pero quién sabe a qué sepa la carne cruda. Aunque claro, hay gente que sí la come, también aclaro, ya he visto que hay gente que ya se come la carne cruda. Quizás sea un experimento o quizás sea como ya una forma de vida, pero ya está también haciéndolo, aclaro. Pero en mi caso no lo haría. Entonces, bueno, esta es una reflexión y sí dije, sí tiene sentido el cocer el alimento, en este caso cocer la carne. Pero bueno, vamos a seguir haciendo esta introspección para ver los tipos de alimentos que nos corresponden más adecuados. Regresamos. Lo mejor de la moda lo encontrarás en Jabala. Deslumbra tu belleza con la joyería más exclusiva. Oro, plata, acero inoxidable y más. Garantía en todas nuestras piezas de joyería fina. Sube de nivel con nuestra tarjeta Cliente Premium. Recibe descuentos y regalos en acero o plata. Pide tu descuento en tu primera compra mencionando el código TV3. Contamos con reparaciones para tu joyería de oro y plata. Hacemos diseños únicos, grabados, limpieza o mantenimiento de tus joyas. Ven y visítanos. Nos encontramos en el pasaje Avenida 5 de Mayo, local 10, Colonia Centro de Jicotepec. Destaca tu elegancia con Jabala. Abierto de lunes a domingo y días festivos. Jabala. Mole de la abuela Ángel, desde 1990. La cocina poblana,
una herencia cultural que pinta en las ollas años de historia y tradición. Dentro de ella no puede faltar el tradicional mole poblano, una fusión de aromas, texturas y sabores que cargan con el folclore mexicano como ningún otro. En Jicotepec, el mole forma parte de la herencia cultural que existe entre las familias locales. Enamórate del exquisito mole de la abuela Ángel, una tradición familiar desde hace 30 años. La Navidad es una época de amor y solidaridad. Es el deseo más sincero de que cada hogar se rebose con bendiciones y familias unidas en torno a un árbol. Para los buenos momentos, gratitud. Para los malos, mucha esperanza. Para cada día una ilusión y siempre felicidad. Son los deseos de Vivero El Rocío. Bueno, entonces ya regresamos con tu programa favorito, Camino con Corazón, una charla con Eva Zipacli. Estábamos muy en esta onda de ver cómo es la comida que se cose, ¿no? Y bueno, hablaba de la carne. Entonces digo, bueno, sí, aceptaba en esta introspección que hay que hervir la carne y pues ya es condimentada, fíjense. Llegué a la conclusión de que sí requiere ser condimentada porque empecé a hacer las prácticas hace años, hace 10, 12 años, cocer nada más la carne, fíjense. De hecho era como algo que hacía simplemente para comer. Y dije, no, pues no sabe rica la carne. Si tú no le pones nada, o sea, es más, ni sal, no sabe rica la carne. Realmente dije, ahora sí que doy razón a que todos los alimentos, ahorita que vamos a hablar, o la mayoría, se requieren poner condimentos. Eso fue mi conclusión de todo lo que les decía, de ver los documentales y cómo era todo ese proceso de seguir una cadena alimenticia. Entonces dije, no, pues si requiero comer la carne, hay que cocerla. Y después de cocerla, pues ya cada quien hace su preparación, ¿no? A las recetas que conocemos o que tenemos, que nos gustan. Pero entonces sí requerimos cocerlos. Entonces, en este tipo de alimentos, yo les comento esto porque pues pensamos que la carne es algo adecuado. Quizá más adelante vamos a seguir hablando hasta qué momento pudiera ser adecuado, qué momento no. Y pues todos tenemos diferente forma de pensar, hemos tenido quizá nuestras experiencias de vida y bueno, pues dicen que cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces vamos conociendo, pero es bueno ver toda esta condición para que nosotros tengamos ese alimento en nuestras manos o en nuestro plato, ¿no? Que ese animal, pues aparte no lo matamos nosotros. Les tuvo que ser les tuvieron que haber quitado la vida, le tuvieron que, bueno, ahora inclusive desde que van creciendo les van inyectando hormonas, les van inyectando otras sustancias, justamente para que estén sanos, pero bueno, es diferente pues a los años, a la prehistoria, ¿no? Que decían que nuestros ancestros solamente se iban a cazar y no hacían tantos procesos para tener pues la carne, ¿no? O sea, habla cualquier tipo de cerdo, de gallina, que inclusive hoy pues todos les decía tienen hormonas, tienen otras sustancias que también hay que investigarlas, ¿no? Para saber qué estamos comiendo. Pero todos esos procesos hoy son diferentes. Entonces por eso digo, es bien importante que conozcamos lo que estamos comiendo. Entonces, en este tipo de alimentos que, bueno, ya hablando de carne, después, ¿qué alimentos otros nos han dicho que debemos de comer? Lo que es parte de nuestra cadena alimenticia, la carne, ¿no? Y luego hablamos generalmente dicen verduras, frutas. Puede ser que también incluyan la leche. Mucha gente incluye la leche, mucha gente también ya no. Ahí entran los lácteos. Todo eso puede ser bueno mientras estés en un proyecto de vida
que donde no estamos como haciendo un análisis de lo que estamos comiendo. Entonces es bueno. Y ahora te voy a comentar que puede ser lo más sano que puedas comer. O sea, en el caso de los animales, busca alimentos que sean las vacas decimos que sean de pastoreo, ¿no? Que sean, quizá ya no los vamos a encontrar, pero bueno, si tienen la oportunidad, qué bueno, porque hay mucha gente que dijo, pues tiene esa bendición y de estar todavía en comunidades donde están justamente así esos tipos de animales, ¿no? Conviviendo todavía con la naturaleza. Y bueno, ahora en cuanto a los lácteos y todo eso, justamente también, porque todavía se hace se traen galones, creo que se llama la leche, donde guardan la leche de los animales y todavía se maneja eso. O sea, aquí afortunadamente estamos hablando de Jicotepec, todavía se distribuye ese tipo de leche que le dicen leche de vaca. Entonces yo recuerdo muy pequeña que todavía tuve posibilidad de probar esa leche. Digo, actualmente ya no la tomo, pero me refiero a que sabía que era un tipo de leche diferente, ¿eh? Realmente sí sabe diferente, o sea, iba a decir deliciosa, porque sí es como más rica, o sea, en lo que yo recuerdo, todavía las probé algunas veces, entonces sí era diferente. Y todos los lácteos igual, incluso hay un requesón de la gente que come el requesón, que se hace de una manera más sana, o sea, sin poner el alimento tan a la intemperie, sin que tenga tanto tiempo de el queso, como dicen como que el queso se deja fermentar, pero si no se deja tanto tiempo, sabe un poco mejor. Y bueno, acá no estamos en Puebla, pero en Toluca hay un tipo de queso, justamente de requesón, que me decían que tienen un proceso diferente. No sé si lo distribuyen a toda la República, pero es diferente el requesón, justamente para cuidar parte de lo que se requiere en sanidad. Eso es bien importante, fíjese, porque si no, comemos muchos alimentos, pero no estamos viendo cómo es el proceso, y en eso, pues bueno, lo importante es que comamos alimentos saludables. Justamente ahorita se los digo porque no habíamos hablado de eso, pero es importante porque la salud depende de eso. O sea, sí, de los alimentos que estamos comiendo, pero también en la consistencia y cómo están siendo esos alimentos. Si yo no me había dado cuenta y antes no le daba prioridad a la caducidad. Fíjense, algo importante, hay que ver también la caducidad en la leche, los quesos. Porque, pues si aparte de que algunos alimentos quizá no los requiera el cuerpo, no son tan necesarios, entonces imagínense todavía cuando los comemos con fechas ya que expiraron, pues eso es bien importante. Entonces todo eso hay que irlo checando, hay que irlo revisando, hay que ir aprendiendo, ¿no? Yo digo que hay que ir aprendiendo porque, pues qué importante es que conozcamos desde todo lo que comemos. O sea, todos los ingredientes que conforman, por ejemplo, una sopa, ¿no? No sé si alguien ha visto, pero yo era muy así, a ver, ¿qué contiene esta sopa? Niacina, que decía complementos tales, ácidos fólicos, del huevo, que no recuerdo cómo se llama algo del huevo, pero bueno, todo eso yo veía. Calorías, justamente, ¿no? La gente que también cuida el peso, cuánto lleva en calorías cada alimento. Entonces, todo eso es bien importante que lo hagamos, porque así, miren, hasta es impresionante porque el cuerpo aprende, o sea, aprende a digerir desde que está comiendo unos alimentos diferentes. Pero si nosotros también no nos damos esa tarea, como dicen, a hacerla, a investigar, a leer, pues entonces vamos a comer, pero no nos vamos a ocupar, en lugar de preocupar, vamos a decir, a ocupar en la salud, en tener una salud, en conservar un cuerpo en la medida posible que estemos sanos. Entonces, este tipo de alimentos que estamos hablando ahorita,
quizás son de los más conocidos, ¿no? Bueno, hablando de algo muy importante es la tortilla. Comemos tortilla, que forma parte de los alimentos de México, no sé de qué otros países, pero de México principalmente sí es importante comer la tortilla. Aquí es importante que sea un maíz que no sea transgénico. Ajá, o sea, un maíz, por ejemplo, les decía, aquí tenemos la fortuna de que tenemos espacios cercanos, comunidades cercanas donde el maíz, pues le dicen ya criollo, ¿no? Entonces todo eso hay que verlo, y si no, pues bueno, las tortillas de harina también son sugeribles. Todo lo que sea de manera más saludable, que nos apoye. Yo no había leído, porque además yo no preparo, pero ahora se están haciendo tortillas, fíjense, hasta por ejemplo, leía de lentejas, tortillas de lentejas. No las he hecho porque no tengo la receta, pero aparte, pues bueno, quizá, no sé si lo haría, no había pensado, pero sí leo esas recetas. Y digo, bueno, pues se puede hacer esta, ¿no? La de lentejas, se puede hacer quizá de otras semillas que pueden sustituir al maíz. Claro, si tenemos un maíz natural, un maíz criollo, pues comemos eso. Pero hay que evitar lo que más se pueda de alimentos alterados o alimentos transgénicos. Vamos a seguir con el tema. Regresamos. Salones de fiestas, Princes Valentinos y Aries. Tus eventos están en el mejor lugar. Te ofrecemos renta de mobiliario, mantelería, cristalería, loza, banquetes, luz y sonido. Todo a precios accesibles. Porque la calidad en el servicio de nuestros establecimientos siempre nos distingue. En Jicotepec, Princes Valentinos y Aries son la mejor opción para tus fiestas. Si se trata de comprar, lo tiene usted que pensar. Y Mueblería Guadalupana es su mejor opción. En atención, calidad y precio, nadie le gana a Mueblería Guadalupana. Porque en Mueblería Guadalupana, usted siempre gana. Visítenos en Reforma 103 bis en Jicotepec de Juárez, Puebla. Bueno, entonces ya hablamos regresamos, pero a este programa, porque pues hay mucho tema que hablar, pero regresamos a este segmento de los tipos de alimentación y hablábamos de la leche, todo eso, los alimentos que comemos, ver cómo es su proceso, porque son tipos de alimentos que yo digo, sí, estamos siempre como debemos de comer carbohidratos, debemos comer proteínas, los lácteos, bueno, se incluye el huevo y todo, pero yo sugiero que al menos para que tengamos nuestra salud en un estado óptimo o en un estado aceptable, hay que empezar a revisar lo que comemos. Porque si no, ahí sí es muy importante que la salud se vaya deteriorando. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que comemos, quizá nada más comemos. Porque, pues sí, tenemos esa necesidad, sentimos que requerimos comer, pero no estamos siendo conscientes de lo que comemos. Entonces, yo creo que ahí es donde estamos yo pudiera decirse que estamos dañando el cuerpo, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a hacer un cambio en estos tipos de alimentación, en estos alimentos que diario comemos, les decía, me quedé con lo de la tortilla, que pueden comer tortillas de harina, pero aparte hay un alimento que, bueno,
yo lo comía, pero bueno, es importante comentarlo, el pan. El pan es un alimento porque, o quizá no sea alimento porque digo, de acuerdo a la preparación no aporta nada. Solamente, claro, es como algo que estamos acostumbrados, inclusive para romper el ayuno, el pan con un café. Pero bueno, hay que hacerlo de la manera más sana. ¿Cómo pudiera ser? Que en otros lugares están recordando y están nuevamente usando el pan de masa. Yo no lo conozco, la verdad, me han comentado entre las personas que convidamos, que hacemos estos talleres de alimentación, pero que el pan de masa no usa tantas cosas como es el pan normal. O sea, ese es un pan, por eso se llama así pan de masa, porque es más masa, no tiene tantos químicos, no sufre tantos procesos. Y todo eso apoya al cuerpo. ¿Y a qué creen? No, apoya a disminuir la inflamación, porque es bien importante que estemos con esta información. Generalmente vemos un cuerpo y pensamos que un cuerpo está bien cuando vemos un cuerpo que tiene, voy a decirlo, un peso aumentado, que no es un peso normal. Nos damos cuenta, ¿no? Cuando un peso no es normal, ¿qué puede ser? A veces pensamos que es normal que tenga quizá una talla más, o a veces no una. Tenemos bueno, las personas tienen una talla 2 o 3 tallas más, pero pensamos que es normal y no. ¿Qué creen que está sucediendo? Que el cuerpo está inflamado. Pero bueno, pensamos que es el cuerpo, pero resulta que hay más adentro, ¿no? Están algunos órganos ya alterados de su tamaño normal. Entonces, por eso les hablo muy importante esto de la inflamación, porque pensamos que es normal comer así. Y cuando nosotros no nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es que el cuerpo se inflame, que los órganos se inflamen. Y por eso, bueno, empezamos a hacer un cambio de talla, empezamos a decir que hemos subido de peso. Y aparte, ¿qué sucede? Que tenemos situaciones que nos van trayendo, o sea, como dolores, como malestares. Y todo eso es algo bien importante porque nos empieza a ocupar como seres humanos. Yo pienso que hoy, y bueno, siempre ha sido quizá la salud lo más importante. Fíjense, de rápido, en la cultura tolteca, bueno, a mí me gusta estudiar mucho esa cultura, y algo importante que me sorprendió es que la parte que manejaban o que estudiaban era la alimentación, después era la salud, la o sea, qué sorprendente fue para mí conocer por qué ellos vivían. Su prioridad era la alimentación, la salud. O sea, vean, dije, wow, con razón, ellos siempre, yo al menos digo, no lo conocí, pero él... Les decía, y aparte pues eran preparaciones sanas, preparaciones limpias, sin tanta combinación, como les decía, cuando ya no retomé mucho lo de la carne para no extenderme, pero en la preparación de la carne, ¿qué le ponemos? Alguna receta que tuviera, yo le pondría algún aderezo, sería ahumada, sería quizá con alguna marinada, bueno, todo algo para que la carne supiera rica, porque de otra manera ya les había comentado que solo la cocida no sabe rica. Entonces, bueno, el punto es de que nosotros no comíamos como hoy, la gente de antes, y tenía unos cuerpos sanos. Entonces ahora yo siento que estamos regresando a eso porque estamos
ocupados en la salud, y creo que bien importante que regresemos a la sabiduría ancestral. No les había comentado de eso porque son temas más adelante que les voy a convidar. Me gusta esta parte porque dije, pues regresar a nuestra sabiduría que tenía, yo digo, los anáhuac, las sabidurías mexica, todas las culturas de antes, les digo que tenían una pirámide y la alimentación era fundamental. Por eso ellos se ocupaban de sembrar, se ocupaban de las cosechas, se ocupaban de que en marzo, bueno, desde febrero hacían un tipo de ceremonia, ahorita no recuerdo el nombre, pero para que en marzo la cosecha iniciara así, que era cuando sembraban, y empezara como bien, digamos que florescente, o sea, fuera óptima, fuera abundante. En junio, que es cuando empieza todo la lluvia, hacían también otro tipo de ceremonia, que de hecho se sigue siendo aquí en México el 24 de junio, ¿no? Algunas personas lo pueden conocer o lo pueden investigar, como es la fecha que se empieza a armonizar otra vez el ciclo para ya cosechar. Eso es para cosechar, pero bueno, también se puede dar para volver a sembrar. Pero todos esos ciclos que hoy yo no conocía, digo, los estoy conociendo porque estoy leyendo, pero fíjense, por eso nuestros ancestros vivían sanos, vivían libres, vivían sin tanta ocupación. Digo ocupación porque ellos se ocupaban, preocupación, perdón, ellos se ocupaban más bien de sembrar, de construir también una vida más tranquila. Y nosotros, digo, yo me incluyo, que ahora es diferente, andamos, a veces nos generamos estrés y todo, pero porque hemos olvidado las maneras simples de vivir. O sea, eso es bien importante también, que regresemos simplemente a comer alimentos que no requieren tanta preparación, que no requieren tanta cocción, que te los puedes comer, inclusive dicen, es que no me puedo llevar al trabajo un alimento porque hay que prepararlo. Llévate comida muy fácil. Ahorita les voy a convidar, por ejemplo, la quinoa. Fíjense, a mí me encanta la quinoa, esa te la puedes comer fría y te la puedes comer en el trabajo. Te la puedes comer en cualquier lado, la pones en un topper, le pones aguacate, le pones jitomate, o en este caso a mí cuatomate aquí, porque me gusta como manejar eso de comer alimentos criollos, pero aparte apoyamos nosotros a todos nuestros hermanos, los campesinos o los agricultores de esta región, a consumir esos alimentos. Entonces yo compro de esos, le pongo a la quinoa aguacate, cilantro y los tomates, estos que se llaman cuatomates, y pues miren, fácil, me lo llevo a otro lado a comer. Y lo puedo comer a las 3, a las 5 de la tarde y no sucede nada. ¿Por qué? Porque la quinoa no se echa a perder. O sea, entonces podemos buscar así alimentos sanos, la fruta, pues es algo que se puede transportar sin ningún impedimento. Lo puedes llevar en un topper, lo puedes llevar, claro, los que no tienen cáscara, los puedes llevar en una bolsa. Entonces, toda esa alimentación que nosotros podemos comer, las verduras, les decía, las coces y pues o al vapor, te las pones en un topper y te las puedes comer en la oficina, te las puedes comer en un campo, a donde tú estés laborando, las podemos llevar. Lo importante es que nosotros estemos ya cuidando esta alimentación, porque de eso va a depender nuestra salud. Les decía, de eso depende este cuerpo que estamos usando día a día, hoy yo, para estar aquí, para comunicarme contigo, para hacer nuestras actividades diarias. Entonces, regresemos a recordar lo que nuestros ancestros pues sabían, ellos yo me sorprendo porque ellos lo sabían, ahora sí ¿qué podría ser? Por naturaleza, ¿no? O sea, ellos sabían que primero era la alimentación y después la salud. Esto es bien importante. Hoy me encantó comentarles, yo creo, porque a veces digo que es recordar, pero también si alguien lo comenta, podemos empezar a investigar. Entonces,
dejemos este tema aquí porque está bien interesante. Más adelante les voy a convidar toda esa información ancestral que hemos olvidado, yo me incluía, hoy estoy estudiando y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a TV3 Jicotepec, Televisión, a Heriberto Carballo y a todos ustedes por su preferencia. Buenas tardes. La Navidad es una época de amor y solidaridad. Es el deseo más sincero de que cada hogar se rebose con bendiciones y familias unidas en torno a un árbol. Para los buenos momentos, gratitud. Para los malos, mucha esperanza. Para cada día una ilusión y siempre felicidad. Son los deseos de Vivero El Rocío. Ven y vive la moda vaquera en Mundo Vaquero. Tenemos las mejores marcas en botas y botines, la más alta calidad en playeras, camisas y pantalones. Conoce nuestra variedad de accesorios en piel. Somos distribuidores de las marcas Cuadra, Franco Cuadra, Tombstone y Justin. Viste a todo galope en Mundo Vaquero.